Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. PowerPoint te ofrece la posibilidad de rotar el texto para que se ajuste mejor a la diapositiva de tu presentación. Puedes rotar el texto ingresando a un grado exacto o puedes salirte del guión y rotar el texto a mano. En este vídeo te voy a mostrar las diferentes maneras que podemos utilizar en PowerPoint para rotar un texto en cualquiera de nuestras diapositivas. Entraremos a este PowerPoint que ya tengo por aquí preparado para nuestro ejemplo y lo primero que podemos hacer para rotar nuestro texto es seleccionando el cuadro de texto, ¿vale? Y después en esta flecha que aparece aquí, haciendo un clic sobre ella podemos hacer cualquier tipo de rotación que nosotros queramos, ¿vale? Esta es la manera más sencilla y la manera más fácil, pero si nosotros quisiéramos ser un poco más exactos, podemos elegir también la forma que tenemos aquí. Nos vamos a la pestaña de formato de formas, hacemos un clic y verás que una vez teniendo ya nuestro texto seleccionado, aquí en el apartado de la cinta de opciones, en el apartado de organizar, tienes un botón llamado girar. Aquí te aparecen varias opciones: girar 90 grados a la derecha, girar 90 grados a la izquierda, voltear verticalmente y voltear horizontalmente. Por tanto, estas son las opciones predeterminadas que te ofrece PowerPoint para hacer estos cambios de manera rápida. Pero tú también tienes una opción aquí abajo donde puedes elegir más opciones de rotación. Haremos un clic aquí para que se nos abra este panel en el cual nosotros podemos elegir, por ejemplo, los grados exactos que nosotros queramos que se gire este texto. Podemos elegir el alto, el ancho, los ajustes del alto en porcentaje y los ajustes del ancho también en porcentaje. Por lo tanto, tenemos diferentes y variables opciones para, para poder hacer estos cambios en PowerPoint. Y así es como de esta manera podemos utilizar el rotador de texto de PowerPoint o podemos hacerlo directamente nosotros a mano. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.